con Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía. Estamos en el encuentro que se está realizando aquí en el auditorio de ATE sobre extractivismo. Y vamos a hablar un poco, queríamos que nos cuentes un poco acerca de cómo se pensó esta actividad, digamos, qué expectativas hay con esto de poner en diálogo las diferentes luchas que se están dando en la Argentina y en América Latina en contra del extractivismo y en defensa de los bienes comunes. Y bueno, cuáles son, digamos, los próximos proyectos que van a surgir de acá en base a lo que se charló y lo que se puso. Bueno, lo primero es precisamente lo que mencionas, es poner en diálogo una cantidad de reflexiones que vienen desde las prácticas de lucha, desde las experiencias de resistencia, desde muchas comunidades de pueblos indígenas, de campesinos, simplemente de asambleas ciudadanas, de movimientos y organizaciones populares que hace ya mucho tiempo vienen resistiendo. Yo diría que al extractivismo hace 5 siglos que se viene resistiendo. Parte de la lógica de la conquista fue precisamente la extracción de minerales y el saqueo de nuestros bienes comunes. Pero en estos últimos años hay una fase del extractivismo especial que tiene que ver con terminar de llevarse lo que les queda, ¿no? Entonces, frente a esa situación, que además pone a las comunidades y a muchos pueblos en una situación de vida o muerte, y eso es lo grave, en una situación de peligro de desaparición como pueblo, como cultura, como colectivos. Bueno, se están tomando acciones más enérgicas y resistencias más prolongadas y más consistentes en el tiempo, y hay una parte entonces del encuentro que es compartir eso, porque incluso en muchos casos una misma transnacional está afectando poblaciones del Perú, de Argentina, de Brasil, y no solo transnacionales de capitales norteamericanos, canadienses, europeos. También empezamos a identificar las translatinas con capitales brasileños, en algunos casos Argentina, digamos como origen, y que están afectando a comunidades y pueblos y destruyéndolos. Entonces, la defensa de los derechos de los pueblos, de las culturas, de los derechos de la naturaleza son temas que nos parece importante. Y más allá del diagnóstico, por eso se llama hacia la reconstrucción de alternativas, y yo diría que más que reconstrucción debería ser de recreación de alternativas, porque el eje del debate, sobre todo en el día de hoy, está siendo cómo ensayar experiencias diferentes que tengan que ver con una nueva lógica de relaciones entre los seres humanos en la naturaleza, entre los seres humanos entre sí, en relación con los bienes comunes. Y bueno, ahí hay un campo de ensayos, de experimentaciones. Yo diría que toda nuestra América es un gran laboratorio de búsquedas, y no hay una respuesta, esto también está claro. Entonces el diálogo vuelve a ser parte de la alternativa, es decir, también dialogar, también poner en intercambio los saberes de los pueblos, porque una de las cosas que ha cometido este proyecto de dominación es descalificar o hacer borrar muchos de los saberes, ¿no? Lo que llamamos también epistemicidio. A partir de esa negación se los ha borrado de la transmisión, y salvo los que han conservado formas de transmisión oral, de memoria, de culturas fuertes, hay mucha pérdida también de saberes. Bueno, entonces hay todo un proceso que tiene que ver con esa recuperación de saberes, con la recreación de saberes, con la búsqueda de nuevas posibilidades a partir de esto existente, a partir de estas resistencias. Y a mí me parece que esto es lo central. ¿Qué es lo que hagamos en común? Estamos en pleno debate, así que no quisiera arriesgarme, pero pienso que va a tener que ver con formas de continuar los intercambios, las articulaciones. Bueno, hoy mismo se va a hacer el lanzamiento de la propuesta del juicio de las corporaciones de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que si bien no surge de acá, se cruza con todos estos debates, porque sabemos que las ciudades son los grandes problemas también de esta sociedad moderna, ¿no? Y son ciudades patriarcales, ciudades extractivistas, acá están los puertos de salida de todo ese saqueo. Y las grandes oficinas que administran este negocio. Las grandes oficinas y la lógica del consumo, que es la que manda, ¿no? Es decir, para poder tener este modelo está también diseñado por un tipo de seres humanos pensados desde el consumo, y como hoy también se reforzó mucho desde el concepto mercantil, ¿no? Se han mercantilizado todas las dimensiones de la vida, y desmercantilizar la vida en las ciudades es todo un gran desafío. Entonces, bueno, yo creo que en el caso del juicio de las corporaciones va a ser un pequeño paso para denunciar
este modelo de vida y cuánto hay de funcionalidad entre este modelo y la lógica más general de saqueo y de destrucción. Y bueno, y seguiremos buscando y pensando y accionando y luchando juntas. Este seminario quedó marcado por la represión de Neuquén y como se dijo, no es solo solidaridad lo que tenemos que hacer, sino luchas comunes, no solo contra la extranjerización de los bienes comunes, sino también para que no se destruyan los pueblos que habitan en esos territorios. Una última pregunta, porque es inevitable preguntarlo también. ¿Cómo estás evaluando este momento en la Argentina en términos de resistencias sociales al extractivismo, ¿no? Solamente teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora con el tema del fracking en Neuquén, sino también en otros que por ahí, por no cruzar, digamos, la barrera mediática y solamente se difunden de boca en boca o a través de medios alternativos, no nos llegan. Digamos, ¿cómo estás viendo cómo a través de estos últimos años esa lucha fue creciendo, ganando en conciencia, etcétera? Yo creo que hay movimientos diferentes. Por un lado, efectivamente, los afectadas por el modelo empiezan a identificar cómo estas políticas las pueden golpear. De hecho, bueno, hay situaciones trágicas como hoy las madres de Ituzaingó compartían de lo que significa en la niñez, en la infancia, en los recién nacidos, estas políticas que tienen una dimensión de genocidio. Y entonces eso amplía de alguna manera la conciencia de esos impactos, amplía en algunos sectores sociales la conciencia sobre el tema. Al mismo tiempo yo digo que hay un debate a hacer en los movimientos populares, porque algunos que tomaron los temas del extractivismo, entrando en una lógica de políticas institucionales, a mí me parece que se han alejado un poco de la confluencia de esfuerzos en la lucha contra este modelo. Entonces yo no sé si se amplió o si claro. no podría evaluar, porque creo que habrá que ver en sucesivas batallas qué significa estos cambios de posicionamiento, qué significa este repensar de algunas organizaciones como es el proyecto político, y qué es lo que abarca y cuáles son sus ejes. Sí planteo la preocupación porque me parece que es así la necesidad de que estas temáticas que hacen a la vida cotidiana de la gente puedan ponerse muy centralmente en la discusión. No hay estrategias políticas que no vean la vida cotidiana. Y si en la vida cotidiana la gente está muriendo, no sé con qué sujeto se va a hacer las transformaciones. Entonces, me parece que hay que apuntar a achicar esos espacios de que por un lado circula la política institucional y por otro lado los pueblos que demandan sus derechos, ¿no? Y claro, me parece que de todas maneras el camino sigue siendo el diálogo, porque esto es parte de todas las lógicas de construcción política tienen que ver también con cuestiones culturales de las izquierdas, de las organizaciones sociales y con el ametrallamiento de la subjetividad que producen los medios hegemónicos, que uno de sus caballitos de batalla es que no hay alternativas. Exacto. ¿No? Entonces, frente a la idea de que no hay alternativas, bueno, crece la posibilidad de actuar en marcos más limitados y restringidos y más tácticos. Entonces yo creo que la idea de que puede y que necesitamos crear esas alternativas, también en el plano comunicacional, y por eso valoro también el espacio que ustedes están creando, es decir, bueno, para poder imaginar otra cosa hay que hacer gestos que demuestren que se puede crear otros medios de comunicación, otras formas de comer, otras formas de alimentarse, que puede haber soberanía alimentaria, que puede haber soberanía energética, que puede haber autonomía, es decir, cuestiones que hacen a las búsquedas de las organizaciones, y que el buen vivir es sobre todo resolver cómo queremos vivir los pueblos y no cómo nos dicen que tenemos que hacerlo desde el mercado. Sí. Claro, te agradecemos la entrevista y bueno, continuaremos con esta jornada en lo que queda de la tarde. Muchas gracias a ustedes.